Bienvenido, bienvenida al canal de Xavier, un canal en el que hablamos de todo un poco, con entrevista, pero de un tipo de entrevista de las que realmente me suscitan un gran interés porque voy a aprender mucho. Y es para hablar del Estado de Israel. Es una cuestión que está de moda por el reciente alto al fuego que hay, pero del que quizás la mayoría no sabemos tanto, sobre todo desde 1948 hacia atrás, ¿no? Quizás de 1948 hasta ahora sí que se sabe, pero a mí el concepto, la idea de Estado de Israel como hogar nacional judío siempre me ha parecido fascinante en tanto en cuanto el pueblo judío ha sido desde el siglo II después de Cristo aproximadamente un pueblo eminentemente diaspórico. Ese intento que de momento, contra viento y marea, se mantiene de crear un sistema donde hay una democracia en Oriente Próximo, sí, un estado de inspiración judía, pero donde los no judíos tienen su espacio y tienen los mismos derechos de ciudadanía, y un estado en el cual quien piensa distinto no es perseguido, en un entorno en el que tradicionalmente no ha sucedido eso, es un hecho lo suficientemente interesante como para que se analice. Y hoy tengo la suerte, además de contar con Juan Carlos Pérez, politólogo y que es un habitual del canal. Muy buenas, Juan Carlos. Saludos y gracias. Aportaremos lo que buenamente sea posible entre Mosé, que está por aquí, y Gustavo, que vendrá dentro de unos minutos. Y además de Juan Carlos, que siempre nos aporta datos de interés, hoy tengo la suerte de contar con Moshe Rosen, que es miembro de un kibutz en el sur de Israel y fue también víctima, estuvo gravemente herido del ataque terrorista y criminal de Hamas y la Yihad Islámica contra Israel el 7 de octubre de 2023. Muy buenas tardes, Moshe. Buenas tardes. Entiendo que para ustedes quizás ya entra la noche en la parte ibérica de este diálogo y quizás para Gustavo cuando se integra a nuestro diálogo, buenos días. Así que es realmente para mí muy grato ser parte de este diálogo intercontinental. El placer es mío. Bien, yo voy a ser muy honesto. Hoy sobre todo voy a tener un papel de escucha porque lo que me interesa es que podamos ir desde la idea de crear un hogar nacional judío hasta la declaración de independencia de Israel, que es en mayo de 1948, si no recuerdo mal. El día 12 de mayo de 1948. Efectivamente. No tengo, digamos, preferencia por quién quiere empezar, pero a mí sí que me gustaría que empezáramos por el momento en el cual dentro de la comunidad judía se empieza a plantear esa posibilidad de establecer un estado en el que había sido tradicionalmente su territorio. Bien, antes de comenzar nuestro programa, conversábamos en relación al kibutz, que es el lugar de mi vida, que el kibutz está inspirado por la idea socialista, por aquel ideal utópico de una sociedad más justa, solidaria y mejor. Y quizás uno de los vértices para la creación del Estado, para el desarrollo histórico, para entender el desarrollo histórico de Israel, tiene que ver justamente con, no solamente con los pioneros que con sus manos plantaron y construyeron el país, sino con la idea primigenia sobre la que tú preguntabas,
de la creación del Estado de Israel. Y una de estas figuras ideológicas fundacionales, hay muchas, pero a propósito del kibutz, por ejemplo, y para vincularlo también con este tema, podríamos mencionar a Dov Ber-Borojov. Dov Ber-Borojov, que en su libro Nuestra Plataforma lanzó la idea de una síntesis entre la liberación nacional del pueblo judío en tanto pueblo que se encuentra en dependencia por su extraterritorialidad y por la fragilidad de estar en países que no es el suyo, y el hecho, o sea, la posibilidad de un retorno a la tierra de Israel, pero a su vez que la construcción de o el renacimiento de este hogar nacional se pueda cristalizar con ideas de emancipación social. Y yo creo que esto dio su sello a lo largo de los primeros 50 años antes de la creación del Estado de Israel. Porque es cierto desde el punto de vista formal que el 14 de mayo del año 1948, cuando el nuevo primer ministro David Ben-Gurión proclama la independencia del Estado de Israel, finaliza el mandato británico, se inicia la invasión de los ejércitos árabes circundantes, bueno, como que ese es el momento clave formal para fundacional para el Estado de Israel. Pero medio siglo antes ya existía una comunidad de pioneros que en su mayoría jóvenes inmigrantes, inspirados la mayoría en las ideas sionistas socialistas, por ejemplo, las de Borojov, que plantaron la semilla en los dos sentidos, la semilla en el campo mismo, para las plantaciones, plantando en lo que en muchos lugares era una zona árida y desierta, pero a su vez también plantaron la semilla en el sentido de cuál era el tipo de sociedad que querían erigir en este lugar. Juan Carlos. Ahí podría ser complejo y amplio, porque mirando desde el vector otomano, era un territorio que no tenía cierta prestancia, incluso no había ningún nombre llamado Palestina, más allá de lo que podríamos remontarnos a Bar Kokhba y la revuelta aquella en el 153 de la era común, para el desvolvimiento de un término que fue impuesto por la fuerza de las armas y que fue en venganza por esa revuelta liderada por Bar Kokhba. A partir de entonces, el término Palestina ha tenido recorrido en el ámbito cristiano, y no en el islámico. Cuando llega el final del siglo XIX, el Imperio Otomano está débil, con todas las vicisitudes que se podrían mencionar, pero que incluye finalmente en el periodo final del Imperio Otomano un momento en el que, sobre todo a partir de el 1917, pero también un poquito antes, en la consolidación de esos consulados generales de Jerusalén, como tuvo el Imperio Austrohúngaro, España y Estados Unidos también, había un nicho de derecho que era para los extranjeros, especialmente en el ámbito británico, y también incluía a los judíos en ese territorio. En el marco europeo tenemos el vector occidental, voy a empezar por el occidental, como es el asunto Dreyfus, que establece la idea de un antisemitismo basal que podría llevarnos en dirección hacia los siglos XII, XIII, XIV, en donde hubo pogromos en Europa occidental de una gravedad enorme, mucho antes de la expulsión de los judíos en 1492 por parte de los reyes católicos.
Y si nos vamos a Europa Oriental, nos encontramos con programas que son la base de las primeras aliyas, que son esas emigraciones organizadas en buena medida de gentes judías que veía como su vida era destruida, sobre todo teniendo en cuenta la situación de la propia Rusia. Que el zar Alejandro II fue aperturista, fue el que eliminó la sierva de la gleba, pero su hijo, después de que el hermano de Vladimir Ilich Lenin le asesinara al zar, vio cómo le mataban a ese hermano que había cometido el magnicidio, y su hijo, Alejandro III, fue muy restrictivo, fue eliminador de las ventajas sociales que se habían establecido, y por lo tanto pensó, esta dificultad del país se ha producido porque mi padre era aperturista, y por tanto yo voy a ser respetador de la tradición, y la tradición era pues de un zarismo bastante encorsetador de lo que era la sociedad, y por supuesto esa tradición incluía el antisemitismo y la lucha de estos quienes son los enemigos. No van a ser los que me apoyan a mí, van a ser esta minoría, que es lo tradicional en el mundo. Lamentablemente hay como 2000 años de antisemitismo y eso continuó, y hubo la circunstancia de que Alejandro III a su hijo no le dio clases de política. Bueno, cuando sea mayor de edad, Alejandro III murió joven, y por tanto su hijo Nicolás II, zar de todas las Rusias, pero torpe en todas las Rusias también, pues tuvo esa vicisitud de que acabó con la dinastía, los Romanov, que en 1912, quiero recordar que celebraron el tricentenario, para, poquito después, desaparecer del mapa. Con esas aliyas que se fueron haciendo desde ese final, porque ya del 1840 al 1880-90 hay como 50.000 judíos que van llegando a Tierra Santa, el territorio que luego será conocido como Estado de Israel, vamos viendo una situación que ha configurado en cierta medida Moshe respecto de que en aquel lugar había necesidad de poblamiento, estaba muy poco densamente poblado, la venta de tierras fue a precio de oro, tremendo, tierras inválidas, tierras baldías, y que esta gente que venía con una mochila bastante cargada de ¿es esto o nada? Porque no tengo ningún otro lugar donde volver, esto no es una excursión, esto simplemente es una apuesta vital, es la última opción que tengo en la vida, en el mundo, y por tanto esto tiene que salir bien. Y consiguieron que todas estas áreas rurales desérticas salieran producciones agrícolas cada vez crecientes, hasta el punto de que luego encontraremos en los años 20-30 inmigrantes desde la zona de Afganistán, incluso de hasta 300.000 musulmanes, para que luego digan, no, esto fue una constante de judeización para destruir el estado de cosas y hacer que los musulmanes desaparecen de allí. No. Como crecientemente aquellas empresas funcionaban bien, necesitarán mano de obra, y no solamente de la zona, sino necesitaban también más, y por eso fueron incorporándose, no sin programas también dentro de la zona. Por lo tanto, desde el 17 hacia atrás tenemos esa situación, por ejemplo, en el Congreso de Basilea, que fue importante para el movimiento sionista, porque no podemos olvidar ese vector europeo también respecto de la creación de Italia, de Alemania como países, como estados en ese final del siglo XIX, y seguramente los judíos que veían que no eran considerados realmente ciudadanos de los países, pues pensaron, antes de que nos pase como los rusos, no vamos a organizar nosotros para ir a un lugar con nosotros como estado. Y con el paralelo de que luego seguramente Moshe lo podrá decir, y Gustavo también, de lo que supuso la declaración Balfour. Aparte del hecho de que nos encontramos con promesas a las dos familias que optaban por el control del territorio de Medina a la Meca, y por tanto, cuando tú prometes la cosa a varias partes a la vez, pues deseas que no se encuentre todas a la vez, porque te van a pegar a ti. Y además los rusos vieron como la revolución hacía que salieran los encargos diplomáticos, y el acuerdo Sykes-Picot, que en teoría dicen que es de dos partes, no, había una tercera parte, que eran los rusos por la parte de Armenia, que iban a tener también su parte en el reparto. Con lo cual la cosa está ahí, y un añadido que es triste, pero que se joroben los británicos,
que es recordarles que cuando dicen hay que crear el Estado de cosas para favorecer un hogar nacional judío, Balfour no está siendo sionista. Balfour está siendo en cierta medida antisemita. ¿Por qué? Porque nosotros les queremos, pero no les queremos aquí. No son británicos de verdad. Por tanto, estos judíos que tengan su casa a poder ser lo más lejos posible, y por tanto, esa forma de extrañamiento no es en realidad amistosa, sino de extirpar un cuerpo gangrenoso de la sociedad británica. Por tanto, ciertamente amerita el entrar en todo esto, y por tanto agradezco esta oportunidad en tu canal. Y creo que en buena medida iremos tratando todo esto, como por ejemplo otro elemento, y así dejo el asunto para que continuemos con el encuentro y diálogo, como es esa situación de la promesa de Theodor Herzl, el Sabino Arana del sionismo internacional, de que en 50 años se construiría un Estado. Y se cumplió, porque lo dijo en 1898 y en 1948 está el establecimiento del Estado de Israel. Pero en todos esos años los sionistas no se quedaron quietos. Golda Meir o Ben Gurión son figuras importantes que en los años 20 y 30 construyeron estructuras de Estado dentro del territorio del mandato llamado de Palestina. Por tanto, hay muchos elementos que van haciendo construcción nacional para que cuando llega el 1948 no empiezan de cero, sino empiezan ya con muchas cosas ya preconfiguradas. Hay Bien. Sí, Moshe. Sí, no, Javier. Hay algo que a mí siempre me ha llamado la atención y es la siguiente. Muchas veces el imaginario y la sabiduría popular han atribuido la independencia de Israel como una consecuencia de la Shoah, ¿no?, del Holocausto. Obviamente no podemos perder de perspectiva esa cuestión, pero lo cierto es que durante toda la mitad del siglo XX la población de religión judía en el territorio del actual Estado de Israel no hizo sino incrementarse paulatinamente, y se ha puesto antes el foco precisamente en el dinamismo tanto agrícola como de otros ámbitos que tenía esa comunidad. Me gustaría entender cómo es ese proceso paulatino de migración de personas judías. Evidentemente tenemos ya en 1917 lo de la declaración de Balfour, que al final es un brindis al sol, ¿no? Y de hecho, bueno, sobre la gestión del mandato británico de Palestina habría mucho de qué hablar y a mi modo de ver no muy bueno. ¿Cómo es ese proceso de migración? Bien. Dentista. Muy buenas. Buenas tardes, Gustavo, bienvenido. Mi lectura de relación a Balfour que Juan Carlos mencionaba es un poquito distinta. Yo creo de que Balfour, entre otras cosas, estuvo inspirado o muy influido por una educación religiosa protestante, muy aferrado a la Biblia, y que eso también incidió en definitiva en una actitud de apertura y una mirada positiva hacia las aspiraciones nacionales del pueblo judío, tal como estaban expresadas en el ideario de Herzl y en los primeros congresos sionistas. Y de allí que él encontró un lenguaje común con otra figura fundacional del movimiento sionista y luego del Estado de Israel, el que luego fuera el primer presidente del Estado de Israel, Chaim Weizmann. O sea que hubo una relación muy amistosa entre Weizmann, que logró
convencer a Balfour que efectivamente las aspiraciones nacionales judías respondían a una profecía bíblica en el sentido justamente espiritual que Balfour sostenía, como decía recién, por su educación, por su hogar, por su personalidad. Entonces creo que ese también es un elemento interesante como para tener en cuenta. Y en cuanto a tu observación, Javier, es muy importante porque hay muchos efectivamente que creen de que el Estado de Israel es fruto de la gran tragedia del Holocausto y se desprenden del hecho que mencionamos hace algunos instantes en relación al medio siglo de lucha y de trabajo de todos aquellos inmigrantes que llegaron a lo que luego fue el Estado de Israel, que era la Palestina otomana y luego bajo el mandato británico. Y de ese punto de vista, probablemente si no fuera por la gran catástrofe del Holocausto, el destino del Estado de Israel sería de mucha mayor fortaleza y consolidación en el Medio Oriente. Pero de todos modos, el Estado de Israel se hubiese levantado porque justamente existía esta comunidad previa. Esta comunidad previa tiene un nombre en hebreo, lo que se llama el Yishuv. O sea, este medio siglo era un medio siglo ya institucionalizado, hasta tal punto de que existía ya una central obrera, que era la Histadrut. Existía una mutual médica, que es lo que llaman la Kupat Jolim. Existían una cantidad de herramientas que se fueron consolidando alrededor en esos 50 años, que en definitiva permitieron luego formalizar con la declaración de la independencia. Pero con esto quiero acentuar de que el nacimiento del Estado de Israel no es el viernes 14 de mayo a las 2 de la tarde, con la declaración de la independencia, la finalización del mandato británico y la invasión de los ejércitos árabes, sino que debemos, como lo subrayamos hace algunos segundos, retrotraernos medio siglo antes con la llegada de estos inmigrantes. Y para resumirlo de alguna manera, diría así: existen dos corrientes o dos fuentes para esta inmigración. Una que tiene que ver con el sufrimiento de los judíos en sus países de origen por el antisemitismo, como por ejemplo el caso Dreyfus, las persecuciones, lo que son los pogrom en Rusia y en Europa Oriental. Y existe también, y yo creo que esto es muy, muy importante, una juventud que viene no por persecución, viene por ideales, y esos ideales tienen que ver no solamente con un sueño de emancipación nacional, sino con el deseo de crear una sociedad socialista, que en los primeros años de la fundación del Estado de Israel efectivamente dejaron su marca en el tipo de comunidad que se fue desarrollando. Muy interesante. Bueno, antes de nada, Gustavo, que te he dado la bienvenida, pero bueno, quería comentar a los que no lo conozcan, aunque ya he tenido el placer de tenerlo otras veces. Gustavo Beitler es periodista, comunicador y además hoy, aunque él no es creyente, también está aquí como miembro del pueblo judío, por origen. Exacto. Eso, por esa razón me invitaron al menos. Y además acepté porque me encanta compartir estos videos con ustedes, estos directos.
Y encantado de que estés aquí. Entonces, le voy a dar el turno a Juan Carlos y luego ya te doy turno a ti, ¿de acuerdo, Gustavo? Correcto. Bien, Juan Carlos. Bueno, en buena medida, aquellos que hablan de que la creación del Estado de Israel tiene que ver con la Shoah, olvidan la secuencia de hechos respecto de la descolonización, que afecta también a Medio Oriente y después del 45, teniendo en cuenta de que, por ejemplo, Siria y Líbano, que venían de la parte francesa o de órbita francesa en el ámbito del protectorado, se independizan formalmente por culpa de los británicos en el 43, pero realmente tiene que ver con el año 45, 46, 47. Jordania, cuando el reino hashemita de Transjordania se formalmente independiza, es en el año 46-47, después de la Segunda Guerra Mundial, aún quedando la legión árabe, que tiene caliz británico, incluso en la vestimenta, como podemos ver incluso hoy en la vestimenta del ejército de Pakistán, aún teniendo tantos tiempos y teniendo en cuenta de que Pakistán formalmente se independiza en 1947, el año antes de la situación en el ámbito de Israel. 47 es el año de la partición formal, aunque podríamos mencionar la partición del año 21 respecto del acuerdo Faisal-Weizmann, mencionado recientemente. En el caso de Egipto nos encontramos con una situación más o menos parecida, en donde el rey Farouk formalmente sigue siendo el rey y luego llegarán Gamal Abdel Nasser y Anwar al-Sadat después, en una situación en la que había sido un protectorado de facto en toda la Segunda Guerra Mundial, Egipto, por parte de los británicos. Nos encontramos con que Arabia Saudí formalmente nace en el año 33, pero estas cosas van despacio, con lo cual se puede uno configurar la idea de que realmente los estados que tiene alrededor Israel nacen al mundo, incluido en la propia Irak, que está un poquito más para allá, en este periodo del año 45, 46, 47, cuando se independizan realmente. Por tanto, no sería raro entender que la independencia de Israel no tiene tanto que ver con la Shoah, sino con las dinámicas de toda esa zona. Y por lo tanto, ahí habría materia para reflexionar respecto de cuál es el relato inducido y cuál es el relato auténtico cuando uno escarba y tiene inquietudes. Muy bien, pues Gustavo, una introducción sobre los orígenes del Estado de Israel. Hemos estado hablando de la migración paulatina durante la primera mitad del siglo XX, sobre el contexto internacional que ahora nos ha explicado Juan Carlos, sobre los primeros teóricos del sionismo y el tipo de migración no solo vinculada al hecho nacional judío, sino también al hecho de transformación social. ¿Tú qué podrías aportar al respecto, Gustavo? Bueno, primero que nada, buenas tardes para todos, y quedarme con lo que dijo Moshe, que el Estado, que Israel no fue fundado en 1948. El Estado que hoy conocemos, moderno, con este formato, eso sí, fue formado ese 14 de mayo, pero es la conclusión de una historia de más de 3.000 años, ¿no? Si nos venimos al siglo XX, el siglo XX ya fue, estamos en el XXI, pero si vamos al siglo XX, fue cuando explotó todo, digamos, y se aceleró la creación de este Estado moderno, con cerca de 800.000 judíos que fueron expulsados de países musulmanes y que llegaron a Israel. A mí me causa sorpresa cuando hay mucha gente que habla de la Nakba, y la verdadera Nakba la sufrió el pueblo judío, la otra fue prácticamente voluntaria. Fueron llamados muchos árabes, la mayoría de los árabes que vivían dentro de Israel fueron llamados por Egipto, por Jordania, por Siria, a abandonar lo que era ese Estado de Israel que se había independizado, para poder borrar a los judíos del mapa, o sea, para practicar otro holocausto y luego que volvieran a esa tierra liberada de judíos. Entonces, en Europa, antes de la Segunda Guerra Mundial y durante la Segunda Guerra Mundial, se pintaban paredes diciéndole a los judíos: vuelvan a Palestina. Y bueno, los judíos volvieron a Palestina y fundaron Israel.
y lo fundaron en la tierra de Israel, que se llamaba Palestina, pero lo que se llamaba era una región, ¿no? Nunca había existido en ese lugar un país independiente o un Estado palestino. De hecho, aquí en Uruguay, en la década del 50, existía un banco que era el Banco Palestino y le pertenecía a la colectividad judía, no existían otros palestinos en América que no fueran judíos. Así que esa más o menos es el principio de esta historia. Hay algo que me ha quedado claro y que me ha ido quedando claro a medida que he leído algo sobre la historia del sionismo, y es sobre todo el componente importantísimo que tiene el marxismo en el proyecto sionista de creación de un hogar nacional judío. Lo digo para algunos listillos de izquierdas de hoy en día, ¿no?, que dicen auténticas barbaridades sobre el Estado de Israel. Si realmente se cree en el comunismo como sistema, vayan a un kibutz, porque es lo más parecido que van a encontrar que funciona. No, es decir, lo más parecido a un sistema comunista que existe es un kibutz, en tanto en cuanto funciona de forma colectiva. La pregunta es, dentro del movimiento sionista ya nos queda muy claro que la izquierda tenía un peso decisivo, pero yo la pregunta que tengo ¿era un movimiento heterogéneo ideológicamente en el eje izquierda-derecha o únicamente tenía peso la izquierda? Bien, ahora voy a tratar de alguna manera de responder esta inquietud, pero quiero recoger de las palabras de Gustavo cuando él mencionaba aquella proclama antisemita previa a la creación del Estado de Israel, cuando se deseaba expulsar a los judíos y la consigna en las paredes, en las calles era judíos, váyanse a Palestina. Y ahora ha recibido una actualización con aquella proclama, la antisemita de nuestros días, que es judíos, váyanse de Palestina. Es un hecho interesante. Entre paréntesis, ayer se divulgó un dato interesante y no menos preocupante, y es que según encuestas que se han realizado en este último año, se estima que 1/3 de la humanidad sostiene en la actualidad ideas antisemitas, que probablemente ese sentimiento antisemita ya existía antes, pero que recibió un impacto mucho mayor a partir de la actual guerra en el Medio Oriente. Y ahora concretamente en relación a la constitución del movimiento sionista, efectivamente es un movimiento heterogéneo donde convergen corrientes religiosas. Por eso también es importante destacar que la identidad judía tiene un primordial carácter nacional. No todos los judíos profesan digamos así, no son religiosos judíos. Y dentro del credo judío también existen corrientes distintas, fundamentalmente las tres que vosotros las conocéis, que son la ortodoxa, la conservadora y la reformista. De modo que como movimiento nacional es un movimiento que va de la izquierda a la derecha, pero el motor propulsor efectivamente fue el de los sectores socialistas, de los sectores obreros, y eso marcó no solamente el carácter socialista, por lo menos de los primeros años, luego esto se fue transformando obviamente, pero también el tipo de actitud en relación a los vecinos árabes. Y en este sentido hay que destacar de que uno de los líderes pioneros del sionismo socialista y
una de las figuras de mayor liderazgo y de influencia en el movimiento kibutziano era Meir Yari, del kibutz Merhavia, que luego también fue el fundador del Partido Obrero Unificado, el partido Mapam, y el lema que él sostuvo es que la tierra de Israel es la tierra de dos pueblos, la tierra del pueblo árabe, los que viven en ella, y la tierra de los judíos que retornan a ella. Este era el ideal que impulsó la creación del Partido Socialista Obrero, el Mapam, y también del movimiento kibutziano. Ahora, el movimiento kibutziano no es solamente un movimiento de comunas, porque justamente existía una idea mucho más fuerte, mucho más intensa. La idea en un principio era que todo el país sea un kibutz. Ese era el lema del Gdud Avodah. Gdud Avodah es la legión de trabajadores, que es uno de los movimientos pioneros de aquellos años que estamos hablando, o sea, principios del siglo XX. La idea era que a partir de las pequeñas comunas, de los pequeños grupos de trabajadores, de labradores, en los distintos lugares de la tierra de Israel, no iban a estar aislados, sino que todos ellos iban a estar vinculados en una red, que esta red iba a permitir, en definitiva, la creación de una república, así lo llamaban, una república socialista de trabajadores. El hecho que esto no se conozca quizás también tiene que ver con el deseo por parte de ciertos sectores autodenominados progresistas de desconocer y de ignorar. O sea, no es, yo creo que hay también mucho de propaganda, y esta propaganda, lamentablemente lo digo, se relaciona con lo que comentaba hace un instante, y es esta inspiración antisemita que existe latente, pero que de vez en cuando, como por ejemplo en épocas de guerra, es una ola que sube y que alcanza mayor intensidad, pero que existe de antes. No nos ilusionemos, no es algo que ha desaparecido. El sentimiento antisemita, xenófobo, es algo que perdura a lo largo de los siglos, y quizás lo más triste, lo más lamentable es que si creíamos de que este sentimiento antisemita que llevó, como tú decías, Javier, empujó a muchas olas inmigratorias judías a llegar a lo que en ese momento se denominaba Palestina, es una idea que no solamente caracteriza a sectores retrógrados, nacionalistas de derecha, de ultraderecha, fascistas, etcétera, sino que hoy día también está en el seno de una amplia franja de la izquierda y de los sectores progresistas en el mundo occidental. Ciertamente, en este momento quizás sea complicado pensar en otra cosa en el año 32-33 que el advenimiento del acuarelista austríaco. Pero pasaron otras cosas, como por ejemplo la reacción respecto de lo que había sucedido en 1919, y comentaste alguna vez, Javier, respecto de lo que había sucedido en la Primera Guerra Mundial, respecto de esos movimientos abstemistas de eliminación del alcohol, sobre todo victorioso en Estados Unidos, pero fracasado en Suecia, aunque lo intentaron. Y he citado estos dos países no sin luego la situación de que el Partido Socialdemócrata Sueco en el año 32 obtiene la victoria y empieza a gobernar, efectivamente, y en Estados Unidos se produce la victoria del señor Franklin Delano Roosevelt, que
entrar en funciones el 4 de marzo del 33, con lo cual en ese periodo del 32-33 dos modelos socialdemócratas de izquierdas gobernarán y por lo tanto establecerán un esquema de estado de bienestar que en buena medida acompañarán esos esfuerzos del movimiento sionista en Tierra Santa respecto de esas instituciones que ha dicho Moshe, del ámbito laboral, del ámbito social, del ámbito de la creación, del ámbito agrícola, de la agencia de inmigración, de la agencia relativa a la propiedad de tierras, que van generando incluso el banco del ámbito de la comunidad. Por tanto, ahí había un vector interesante. No recuerdo exactamente cuál es el nombre de estas huchas que en las sinagogas, pero también se llevaban a casa y cuando estaban llenas se devolvían para el sostenimiento de ese proyecto llamado Israel. Y esto en buena medida también sucedió después del 48, porque nos olvidamos de que a pesar de que ahora es un país rico, hasta los años 80 no tenían esta capacidad tecnológica, ni empresas, y era en buena medida subsidiado en los años 50-60 por este movimiento sionista y por los judíos en aquellos países que podían entregar esta suerte de remesas. También he olvidado el nombre de este personaje que en buena medida daba la réplica a Ben Gurión respecto de lo que había que hacer para la independencia y el proyecto posterior, y que en buena medida Ben Gurión le refutaba, pero después utilizó parte de su argumentario y de su ejecutoria respecto de lo que había. Por lo tanto, ciertamente esto refleja ese vector de lo que tú comentabas. ¿Fue importante el sector izquierda para la construcción de todo este movimiento también en la práctica? Sí. ¿Había otros pensamientos? También. Y todo esto finalmente acaba con esa situación de la creación de la Knesset, y que al principio era fundamentalmente de izquierdas, aunque luego, con el pasar de los años, finales de los 70, 80, pues empezó a haber gobiernos de coalición, distintos primeros ministros aparte del laborismo, de lo que había ido viniendo, y hasta el día actual. Pero creo que un poco lo que querías es del 48 para atrás, y a fin de cuentas es lo que pone las bases de lo que ha sido posteriormente el desenvolvimiento del Estado, porque no todo es de un día para otro. Sería absolutamente increíble que alguien pensara que todo lo que ha sucedido del 48 hasta ahora empezó en mayo del 48, y eso evidentemente no es cierto. Están todas esas situaciones anteriores en las que, vuelvo a insistir, hubo programas de árabes en Tierra Santa por reacción, pero porque fueron incapaces antes del 48 de generar un movimiento intelectual de creación de una conciencia nacional, ni siquiera fuera del ámbito de lo que es Israel, ni siquiera en la República monarquía hachemita de Transjordania, porque claro, los británicos tenían tanta complicación respecto de acuerdos que tenían que poner a alguien en la zona de Medina la Meca. Hasta el 33 hubo dos reinos, que estaba el de la costa y luego el del interior, Medina la Meca. Estaba otra dinastía que había que cosas de familia en Irak, y en Damasco no podían poner a nadie porque era cosa de los franceses, con lo cual desgajaron este asunto de del mandato para poner en la república, otra vez, monarquía. Si al final luego el señor Abdalá, y ahora está, después vino rey Hussein, y ahora está su hijo. Bueno, pues ciertamente lo de antes importa, y por eso es loable el interés por este previo antes del 48. Gustavo. Es que vos me das la palabra, pero no sé qué agregar en este momento. Claro. Bueno, daré, digamos que otra idea, y empezamos por ti, Gustavo. Por ejemplo, el periodo entre 1945 y 1948 es un periodo especialmente convulso en el territorio que conformó Israel. Hay una hostilidad creciente entre determinados sectores judíos y determinados sectores musulmanes. Hay incluso atentados, y hay un plan de la ONU que los vecinos de Israel se
bueno, incumplen sistemáticamente, ¿no? Un plan que, por cierto, aceptaba Israel. Ese es un tema importante de decir. Israel, lo que hoy Israel acepta los términos en un primer momento del plan de la ONU. Entonces, ¿qué sucede estos 3 años? Bueno, esos 3 años, como vos decías, había, podríamos decir, una especie de guerra civil, ¿no? Prácticamente continua entre los pobladores judíos, los pobladores árabes y algunos lugares donde había población judía y población árabe que no tenían conflictos también. Porque hay que tener eso en cuenta, no es que era general de todos. Pero hubo un acto en particular que fue se llama el atentado al Hotel Rey David, que fue cuando Inglaterra decide finalmente retirarse de la región. Creo que fuese uno de los puntos más calientes que le permitió finalmente el surgimiento de este Estado moderno luego de este ataque al comando donde estaban reunidos los generales ingleses. No sé, Mollet, si hay... Hombre, yo antes voy a introducir un pequeño detalle, como es el hecho de que el fracaso de la partición de la India en el 47 también coayuda en paralelo a lo que supuso la toma de decisión de la partición del 47. Claro, en ese caso se dio el invento de Pakistán, que eso sí es bien traído de los pelos, ¿no? Mucha gente que hoy en día habla del Estado de Israel parece ser, si vos le sacás el nombre Israel y le pones el nombre Pakistán, ahí podría ser que ese relato fuera un poco más real y no tan tirado de los pelos como lo que quieren hacer con Israel, que es una genial obra de Goebbels. Recién Gustavo mencionaba esta situación de práctica guerra civil en los años que tú, Javier, señalabas, entre 1945 y 48, pero previa hay que tener en cuenta que el tipo de oposición nacionalista desde el sector palestino llevó también el sello de la alianza con el nazismo. El líder indiscutido de este sector era Ayamin el-Husseini, que inclusive fue expulsado por el mandato británico y llegó a Berlín y estuvo reunido con Hitler, y que tenían programada proseguir esta campaña de exterminio del pueblo judío en Europa, también hacia Medio Oriente. Hoy día, desde el sector palestino, se trata de alguna manera de olvidar este tipo de figura, pero históricamente no se puede negar entonces la alianza y la identificación que existía entre el movimiento nacional palestino de aquel momento y el nazifascismo. En realidad es más complicado todavía, porque los ejércitos árabes invasores de 1947, principalmente en 1948, lo último que tenían en la cabeza es el deseo de crear un Estado palestino. Lo que querían era fraccionar al Estado de Israel y quedarse cada uno con parte de esta tierra. Y acá hay también un elemento más que antes, cuando Juan Carlos hablaba de la monarquía, del reino hashemita de Jordania. Y este es un tema que decíamos al principio de que estamos hablando de historia, pero todo esto tiene mucho vigor también en nuestros días. Fíjense ustedes que la mayoría de la población del reino jordano es de procedencia palestina. O sea,
prácticamente Jordania es un estado palestino, pero gobernado por descendientes de la dinastía hashemita. También es un tema del cual no se habla mucho, quizás no se habla mucho justamente porque es un tema muy delicado, porque Jordania es justamente un país que para Occidente juega un muy importante papel para evitar la expansión del eje ruso-iraní, etcétera. Turco quizás también se puede agregar en este tipo de choque geopolítico. Pero lo que sucede es de que a partir de esta composición étnica, demográfica, el reino de Jordania tiene digamos, una fragilidad institucional. Esta fragilidad también de alguna manera deja su impronta en otros países árabes. Y este es otro elemento que hay que tener en cuenta respecto del futuro de esta zona tan convulsa, la zona del Medio Oriente. Esto explica también por qué, por ejemplo, el reino saudita tiene interés de una aproximación con Occidente, pero a su vez mantiene sus cuidados para evitar un enfrentamiento directo con Irán. Hay un temor respecto de la expansión iraní. Bueno, pero nos estamos alejando de nuestra época, que en nuestra época estamos hablando de fines de la década del 40 y la creación del Estado de Israel. Yo ahí pongo un hecho encima de la mesa, un hecho histórico. El atentado del Hotel King David. ¿A qué se debe? ¿Qué sucede ahí? ¿En qué contexto tenemos que entenderlo? El atentado tiene que ver con que en el Hotel King David funcionaba la administración del mandato británico. Y entonces grupos nacionalistas hebreos que bregaban por la independencia del colonialismo británico colocaron esa bomba como advertencia. Pero a su vez hay que señalar, y esto tiene que ver también, Javier, con tu pregunta antes sobre la heterogeneidad que caracteriza el movimiento sionista. No, si bien el movimiento sionista gozó de una hegemonía obrera socialista, y lo que permitió también el liderazgo de Ben-Gurión y de otras figuras fundacionales, pero también había luchas internas entre sectores de izquierda y derecha, inclusive en lo que hace a la resistencia al colonialismo británico y a la defensa contra la agresión árabe. Hubo deseos de pautar alianzas entre sectores de izquierda y derecha dentro del movimiento sionista, pero también hubo importantes luchas que se prolongaron inclusive luego de la creación del Estado de Israel. Fíjense ustedes de que luego de la creación del Estado de Israel, uno de los grupos nacionalistas de lo que fuera antes la resistencia contra el Imperio Británico, trata de llegar con una nave de armas que probablemente han sido proporcionadas por Francia o por otros sectores, y los querían traer para Jerusalén, para asegurar la defensa de Jerusalén y lograr una soberanía israelí en Jerusalén. Pero Ben-Gurión sostiene de que toda bala, todo fusil
que llegue a tierra debe ser entregado al ejército, a un Estado que sea un Estado soberano, y no estamos en la misma situación de lo que se llamaba antes el Yishuv, que era la comunidad previa a la creación del Estado de Israel. Hasta tal punto de que Ben Gurión resuelve bombardear a esta nave que se llama la nave Altalena. O sea, quiere decir de que se registraron también hechos de violencia antes y después de la creación del Estado en el seno del movimiento sionista, hasta que luego las distintas partes decidieron replegarse de una actitud armada y transformaron su lucha en una lucha de orden parlamentario, y bueno, y esto también entonces se tradujo luego en cambios políticos, porque como ustedes recordarán, en 1977 justamente los grupos de derecha, aquellos que trajeron la nave Altalena en el 48, son electos y de alguna manera se mantienen en el poder hasta el día de hoy, porque el actual primer ministro Benjamín Netanyahu es parte históricamente de este movimiento. Es interesante porque hay grupos dentro de lo que pudiera ser la historia, sin tener que ver La sombra de un gigante, una película interesante respecto de la historia de este momento, de Israel, y otras que se podrían hablar respecto de novela y libro llamado Éxodo, de Leon Urissi, y la película que hizo el señor Paul Newman. Tenemos Palmach, Irgun, Stern, grupos que tienen importancia respecto de ese momento. Pero decías, la vertiente del King David, del rey David, no podemos olvidar el white paper de los británicos, el papel blanco, un informe de 1930 que limitaba la entrada de judíos en Tierra Santa en el ámbito del mandato británico. Es importante porque establecía una serie de cupos, como los estadounidenses hicieron respecto de Ellis Island, en la isla de Ellis, para finales del siglo XIX, principios del XX, y que establecía esa situación respecto de las protestas de los árabes, respecto de espera, que hay mucho judío y está entrando demasiado, así va a afectar demográficamente y van a creer que esto es el barrio de ellos. Y los británicos, en vez de meterse en problemas, se hicieron los interesantes de, bueno, vamos a agradar aquí a los que nosotros queramos, pero, claro, como mencioné el 47, la situación de la división en la India jugaron al divide et impera, divide y vencerás, jugando con, yo contento a este Maharaja, al otro de más allá le tengo aquí a Gustito, con diferentes reinos de taifas. Esto lo intentaron replicar en otras partes, incluyendo en Tierra Santa, pero no les salió demasiado bien. Y por lo tanto, estas caricias para las poblaciones árabes supusieron el efecto algunas matanzas. Recuerdo un grupo en el que estaban médicos en la zona costera de los años 30. No recuerdo exactamente los hechos, pero hubo varios de estos elementos de matanzas de árabes contra judíos en Tierra Santa en esos años, y que rompieron el espinazo respecto de lo que había sido ese white paper, porque la convivencia estaba supeditada a mantener demográficamente lo que suponía aquella realidad. Y a pesar de ello, a pesar incluso de lo que luego se dio en el año 33 con el acuarelista austríaco, a pesar de lo que luego ya se iba conociendo y muchos quisieron hacer como que no veían respecto a los campos de exterminio, el primero, a pesar de que no era específicamente contra judíos, se abre en Múnich, en Baviera, en marzo del 33. Por tanto, estas cosas se sabían perfectamente. Luego hubo conocimiento respecto de lo que ocurrió a partir del 39, campos de exterminio, Mauthausen, Auschwitz, Birkenau, todo ese sistema destinado a lo que acabó siendo la Shoah. Y hay quien dice, bueno, son muchos nombres. Sí, hay muchos nombres. Hasta 5,5 millones mínimo de nombres y apellidos, sabiendo
que estaban donde estaban y desaparecieron tiempo después. Incluso pudiera escalarse a 7,5 millones, pero el ámbito de hebreo dice que aquella persona que salva una vida salva a toda la humanidad, con lo cual, aunque la SOA hubiera sido de una sola persona, habría sido SOA igualmente. A partir de entonces, ciertamente tenemos ese intento de entrada de población en el ámbito de Tierra Santa, población en buena medida salida de los campos de exterminio, y por ejemplo el capitán Hernando Arena, que tiene una placa en Tel Aviv o en Haifa, ahora no recuerdo exactamente, era un capitán vasco que, como otros muchos, a partir de los servicios de inteligencia, gobierno vasco, contribuyeron junto a todo el resto de contribuyentes a llevar a Tierra Santa al pueblo judío, que en buena medida a partir del 47-48 entraba en esa situación para la defensa, y a partir del 48, como se ve en una de estas películas, bajaban del barco, le daban el fusil y iban al frente, lo cual ciertamente es triste, pero era la única posibilidad de que no hicieran efectivo ese lema que tristemente ha sido replicado en nuestros días de hoy: del río hasta el mar, Palestina será libre. Y por tanto querían volver no solamente a echar a los judíos que ya estaban, sino a los que estaban a punto de llegar. Por tanto, por eso fue obligatorio, digamos que esa lucha de independencia, pero tiene esa justificación el asalto al rey David, porque habían creado un sistema de cosas en el que estaban constriñendo ese avance demográfico, y eran responsables los británicos, que parecían que eran como tertulianos, como si fueran, en vez de responsables administrativos del territorio, gente que estaban comentando: bueno, a mí me gustaría esto o lo otro, ¿no? A ver, usted es el responsable de esto. Y por lo tanto hubo un momento en que un grupo de gente se le hinchó las narices y dijo: basta, pues hay que ir a la actuación formal, y le pusieron esa bomba. Y para redondear esta parte, que arrancamos con el sionismo y llegamos hasta acá, aclarar una cosa, porque hay mucha gente, principalmente la gente de izquierda hoy en día, cree que el sionismo es de derecha. Y el sionismo no es ni de izquierda ni de derecha. En todo caso podría ser de izquierda y de derecha, porque dentro del sionismo, o sea, están los sionistas que pertenecen a todo el arco iris. O sea, la bandera del movimiento LGBTQ y todas las letras que siguen podría ser también la bandera del sionismo, porque el sionismo se trata justamente de eso. Todos los judíos están dentro del sionismo. Después, si un judío no quiere ser sionista, no quiere sentirse sionista, problema de él. Pero si no, todos son judíos dentro del sionismo, sin importar ideología. Y obviamente menos sexo y todas esas cosas. Creo que escuché a alguien decir que Claudia Sheinbaum formalmente es judía, pero no hace parte de la comunidad. Ella se considera una ciudadana del mundo. En fin, a mí me parece muy bien este alarde de cosmopolitismo, pero bueno, me gustaría ver si tendría la misma actitud ante otras cuestiones. De todas maneras, ya nos acercamos al día de la Declaración de Independencia, que es el 14 de mayo de 1948, como ha dicho antes Juan Carlos. La proclama David Ben-Gurión, que es el primer ministro de Israel, y lo hace ante un retrato de Theodor Herzl, como antes ha comentado Moshe Rosen. Sí. Preguntas que yo quiero hacer, porque además el Estado de Israel el día después ya tiene que estar combatiendo contra una invasión. Sí. Tengo entendido que la independencia consiste en que el encargado del mandato británico en Palestina se larga y los deja, en el sentido que diríamos en España, apañados. Yo creo que ese es el concepto. La pregunta es, me queda claro por cuál fue el resultado de la primera guerra árabe-israelí,
que el Estado judío sí tenía como mínimo una capacidad de organización para responder al ataque que recibió desde todos los frentes. Claro, yo la pregunta que tengo es, ¿se habían celebrado algún tipo de elecciones antes del 14 de mayo? Ok. Primeramente quiero retomar un punto, aunque se puede quizás considerar anecdótico, pero es interesante, cuando Juan Carlos mencionaba el involucramiento de una figura vasca en el desarrollo histórico de las luchas por la creación, por la independencia de Israel. En ese sentido, el tipo de fraternidad entre ambos pueblos existía, tuvo otras expresiones también, por ejemplo, en la participación de una brigada judía de Palestina en el campo republicano. Yo justamente todavía alcancé a conocer a unos veteranos luchadores que en su temprana juventud entonces se hicieron partícipes de esta campaña, o sea, viajaron, estamos hablando obviamente mucho antes de la creación del Estado de Israel, estamos hablando de los años 30, viajaron justamente inspirados por su fe socialista para incorporarse a las luchas republicanas en la Guerra Civil española. Ahora, respecto de la creación, de la fundación del Estado de Israel, hay que tener en cuenta, entre otras cosas, que no fue una decisión simple, sino que hasta último momento existían dudas sobre si ese era el paso deseable políticamente a implementar, porque no existía ninguna seguridad de que esta declaración de la independencia iba a recibir algún tipo de reconocimiento o de sustento internacional y solamente iba a ser considerada como una provocación y por lo tanto sería lo que en fútbol se llamaría un gol en contra. De modo que hasta prácticamente último momento Ben Gurión estuvo desarrollando consultas con lo que luego fueron ministros y en ese momento lo acompañaban principalmente en el seno del movimiento laborista de Ben Gurión, no solamente respecto de la proclama, sino fue analizada cada palabra fue medida. Esto tiene que ver no solamente con la repercusión internacional de la proclama, sino también con lo que mencionábamos antes, y es el deseo de responder también a la heterogeneidad del movimiento sionista, en el cual también existen, por ejemplo, sectores religiosos y no solamente sectores laicos y socialistas. Así que la formulación de esta declaración fue difícil. Existían actos electivos previos durante la época de la comunidad hebrea anterior al Estado de Israel, lo que llamábamos el Yishuv, pero inmediatamente después de la creación del Estado de Israel ya hubo un llamado a elecciones. Y esto, hay que tener en cuenta que todo esto, como tú decías, Javier, se produce un momento de invasión de estados árabes, donde es una guerra en la cual no es una guerra simple, ninguna guerra simple, pero esta guerra se juega la existencia del Estado de Israel. Ustedes recordarán de que en la guerra de independencia, 1948-1949, murieron 6.000 israelíes. Ahora, 6.000 israelíes sobre un total de 600.000 habitantes judíos. Es una cifra escalofriante. De modo de que la vocación democrática
existía ya de un principio, porque no se postergaron los llamados a elecciones, sino que todavía apenas finalizada la conflagración ya estaban desarrollándose comicios. Y acá también es importante señalar otro punto más, y es en relación, antes creo que Gustavo mencionaba el tema de la Nakba, que es un tema que tiene mucho impacto internacional a partir de lo que está pasando ahora en Gaza. O sea, la Nakba es lo que desde el sector palestino se denomina la catástrofe o la destrucción, y muchos de ellos lo definen como el holocausto palestino. Ahora, este tipo de formulación se desprende del hecho que inmediatamente después de declarada la independencia de Israel, el país es invadido por 7 ejércitos. Ahora los ejércitos árabes, los ejércitos de los países árabes circundantes, que responden a políticas abiertamente feudales, no tenían ningún deseo de lograr una soberanía palestina, sino de exterminar la existencia judía y el remanente del pueblo judío después del holocausto. Ese es el hecho que marcó la existencia del Estado de Israel. Y entonces el transformar a la víctima en victimario, yo creo de que es parte de una política que me atrevo de llamar antisemita, y que va mucho antes de la creación del Estado de Israel, pero también se prolonga hasta nuestros días. Quisiera cerrar esta intervención con un breve, pero me parece dramático ejemplo de nuestros días, y que prácticamente en todos los medios periodísticos, inclusive en sectores políticos europeos y estadounidenses, se habla de la tragedia palestina en Gaza, y ya ni se menciona el ataque, la agresión ejecutada por el Hamas y la Jihad Islámica el 7 de octubre, y los actos de violación y de tremenda agresión, que ya no son actos de guerra, sino son actos de inspiración nazi. Y me parece que nuevamente mi sensación es que esto no se hace por ignorancia o por omisión, sino por deseo de falsificar la historia. Bien, yo puedo decir al respecto que ya alertaba de esa cuestión en noviembre de 2023, porque la misma solidaridad que empezaba a haber hacia la población palestina, yo no la había visto ni la había oído los días posteriores al 7 de octubre, en determinados sectores políticos. Yo lo que estaba compartiendo, y ahora te doy la palabra, Juan Carlos, es únicamente para confirmar lo que dijo Moshe, y es que efectivamente pocos meses después de la independencia de Israel, el 25 de enero de 1949, hubo unas elecciones legislativas en las cuales ganaron ampliamente los partidos de izquierda, y concretamente David Ben-Gurión con el Mapai fue el más votado, con 46 escaños de 120, y el Mapam de Meir Yari fue el segundo con 19 escaños, ¿no? Recordemos que lo de tener mayorías absolutas en la Knesset es una quimera, lo normal es que esté muy fragmentada. Bien, Juan Carlos, ya está. Y dentro del marco de la guerra de independencia fue eso, ¿no? Que fue una guerra. La gente a veces se olvida de ese pequeño detalle. Cuando se produce una guerra se produce desplazamiento de población. Hubo incluso, ciertamente en específico, en ese periodo un llamamiento de salgan ustedes, barramos el territorio y luego ya pueden volver. Y aún así salieron solamente 600.000 de aquellos que podían haber emigrado fuera y que en teoría habrían hecho esa ejecutoria.
pero 700.000 se quedaron. Y esos 700.000 son la base de los 2 millones de árabes musulmanes que tienen el pasaporte de ciudadanos del Estado de Israel. Por tanto, ¿es el Estado de los judíos? Sí, pero no solo. Es el Estado de la libertad, de la independencia, de la prosperidad en Oriente Medio, con diferentes enfoques como puede ser Tel Aviv, de Bauhaus, en ámbito mediterráneo, la sede de aquellos que defienden la libertad religiosa, musulmanes también, pero también la identidad LGTBIQ+. La marcha de Tel Aviv es conocidísima en Oriente Medio. Y lo que significa Jerusalén como capital eterna, histórica, también con lo de los tirabuzones. El ámbito de la guerra de independencia del 48-49 es interesante esa situación comparándola con los demás lugares donde los británicos se retiraron, porque claro, cuando uno se retira, todas las infraestructuras alguien las hereda, sobre todo en el ámbito de la defensa. Y es curioso porque sistemáticamente esos pérfidos albionenses tenían la mala idea de que cada una de las fortificaciones se las daban a los árabes. Cada uno de los silos con armas se los daban a los árabes, lo cual ciertamente se olvida porque, como luego ganó Israel, la dificultad fue enorme, no solamente por el hecho de que los 7 ejércitos entraron desde fuera, sino porque esa quinta columna de gente que estaba dentro había recibido las llaves del mandato en cuanto a defensa se refiere. Voy a mencionar solamente un caso, Latrun. Latrun está en la carretera en dirección hacia Jerusalén por parte de Tel Aviv. Fue importantísimo. Aquí podemos recordar a Mickey Marcus, el primer aluf después de tiempos bíblicos, general en el ámbito hebreo. La Jerusalem Road, la carretera esta a Jerusalén, prácticamente fue tallada sobre la ladera de un monte para poder transmitir a través de camiones, alguno incluso se cayó, que llevara víveres al Jerusalén sitiado. Fue importantísimo porque tenía que hacerse antes del deadline del armisticio. Por tanto, la situación fue complicada, muy tensa, con la necesidad de comprar armas en Checoslovaquia, de tener que tirar de la gente que llegaba del barco. Fue muy difícil y luego la gente dice, bueno, fue una guerra que se ganó con la minga, como se diría, así fácilmente. No. Fue una batalla épica y después, y esta es la parte interesante, se dijo internacionalmente que era el éxito del antiimperialismo. Israel, con su existencia, había derrotado esos imperios tradicionales que habían estado en buena medida en contra de su existencia y por tanto era un hecho realmente revolucionario y antiimperialista. Para los que ahora dicen, no, el imperialismo judío, el ámbito del imperialismo israelí, desde lo que tenía, y esto Gustavo lo ha dicho varias veces en su canal, en sus programas, teniendo el Sinaí, teniendo todo el territorio, incluyendo Gaza y Judea y Samaria, incluso al sur del río Litani, ahora nos encontramos que por la paz del 79 de Camp David entregó Sinaí de vuelta a Egipto. En el 2005 entregó de vuelta a Gaza a sus pobladores, aunque luego no han hecho nada con ello. Del sur del río Litani ya hemos visto lo que ha pasado con Hezbollah. Por tanto, no me digan imperialismo cuando ahora tiene la mitad del territorio del máximo elemento de extensión que tuvo en su momento el Estado de Israel. Menos de la mitad, porque la península del Sinaí creo que ya es superior a la superficie que tiene ahora mismo Israel. Sí, así es. Solo la península del Sinaí. Sí. Yo siempre digo, si Israel es colonialista, ¿por qué hoy en día tiene menos de la mitad del territorio que tenía en 1967? Y Israel debe ser el estado más pacifista del planeta. Está en guerra porque lo obligan a estar en guerra. ¿Cuál guerra comenzó el Estado de Israel? Las guerras de Israel han sido defensivas. Hasta el punto de que la guerra del perdón, la guerra de Yom Kippur, tío Henry Kissinger, otro de esa comunidad que son formalmente judíos, pero luego
a la hora de demostrarlo, le dijo a Golda Meir: ustedes no ataquen primero. Porque si ustedes, a pesar de que saben que les van a dar la leche en determinado día, lo saben perfectamente, si atacan primero les vamos a abandonar, les vamos a dejar tirados. Así que, si quieren que nosotros le apoyemos después, tienen que dejar que les metan mano. Y eso es lo que pasó el día 7 de octubre de 1973. Sí, de hecho, en la actualidad, perdóname, Xavier, Dale. se puede ver hace años cómo el régimen iraní, ya sea a través de generales, de presidentes o de líderes religiosos, continuamente están anunciando que van a dejar el mapa al ente sionista, porque ellos no nombran a Israel. Y sin embargo, Israel tiene que esperar que Irán trate de borrarlo del mapa para poder defenderse. Lo lógico sería que cuando alguien a mí me dice te voy a matar, yo tenga la opción al menos de sacar un arma y apuntarle y decirle no, andate. Pero no, Israel no tiene, los judíos no tienen derecho a defenderse. Me parece como reflexión muy interesante que precisamente lo que nos encontramos con algunos vecinos, hay que decir que con otros vecinos poco a poco se han ido pacificando las relaciones e incluso, Jordania tuvo sus problemas y bastante grandes con los refugiados palestinos. Esto no es saber tampoco de Egipto, porque también ha tenido problemas de gran entidad, ¿no? Incluso Arabia Saudí, por conveniencia, cuando Irán hizo aquel ataque masivo aéreo el año pasado a Israel, colaboró logísticamente en la defensa, como también colaboró Jordania, por cierto. Nos tenemos que preguntar, este antisionismo que vemos partidos o en el mundo progresista realmente no existía, porque la Unión Soviética tampoco el Estado de Israel, no tardó mucho en su momento. Ya era latente en la izquierda, o ¿cuándo es el punto de quiebre? A mí me costó mucho ustedes. Sí, había como una interferencia. Como un eco. Correcto. Sí. No sé por qué. ¿Cuándo es el punto de quiebre por el cual la izquierda pasa a tener esta actitud, en algunos casos, antisionista fuera de Israel? Sí. Quisiera en este contexto rescatar algo que quizás es un dato al margen de la historia, pero tiene su relieve a propósito de esta pregunta, y es que en la tabla que antes Javier nos mostró sobre las primeras elecciones, las de enero de 1949, efectivamente el laborismo comandado por Ben Gurión obtiene 46 escaños, mayoría que le permite consolidar su liderazgo, pero en aquel momento él tenía la posibilidad de establecer alianza con el partido que obtuvo también un importantísimo caudal de votos, y es el Partido Socialista, el Partido Obrero Unificado, MAPAM, que tenía una orientación sionista marxista, y que Ben Gurión se abstuvo de hacerlo deliberadamente, y fue muy criticado por eso, y en cambio prefirió establecer nexos y coalición con sectores del campo sionista liberal de centro derecha y con el campo religioso. Y existe en este sentido un debate historiográfico hasta nuestros días, porque este es un hecho que de alguna manera marcó el devenir político del Estado de Israel. De haberse establecido
la alianza entre los dos sectores obreros, el socialdemócrata de Ben Gurión y el socialista radical del Mapam, el tinte de izquierda del Estado de Israel se mantendría, se sostiene de esa manera, de alguna manera hasta el día de hoy, pero en la medida que él le dio pie a estas dos corrientes de centro-derecha, por un lado del campo liberal y por otra parte del sector religioso, de alguna manera este tipo de legitimidad permitió luego su crecimiento hasta tal punto de que lo que en un momento quizás pudo ser una oposición al laborismo lo desplazó en 1977 del liderazgo y cambió totalmente el rumbo del Estado de Israel. En cuanto a cuándo se fractura la identidad entre el joven Estado de Israel, como decimos, de orientación socialista, con el campo progresista del mundo, yo creo que esto tiene que ver con muchísimo con la política soviética de los años 50, entre 1950, 1952, 53, porque existía una identificación, pero unilateral, o sea, el amor de un lado, que de parte del Mapam y del Partido Comunista de Israel, de identificación con la Unión Soviética, que se perfilaba en aquel momento como vanguardia de una revolución socialista a nivel internacional. No es que esa era la realidad, sino que de esa manera se concebía. Hoy día sabemos que esta era una concepción errada, pero esa era la sensación imperante entre los sectores de izquierda, no solamente de Israel. Hoy día sabemos que también inclusive Sartre en Europa y muchos otros sectores también estaban alineados con, digamos, identificados con la URSS. Pero ya en aquella época la URSS toma un viraje, me atrevería a decir, no solamente antisionista, de oposición al gobierno, al Estado de Israel, sino al pueblo judío en su conjunto. Hay persecuciones, hay asesinatos de escritores, hay asesinatos, juicios a médicos judíos acusados de conspirar contra Stalin. Es cierto de que las masacres stalinianas abarcaron un abanico político mucho mayor que la del pueblo judío. O sea, las matanzas de Stalin no se detuvieron allí, pero esto también determinó un cambio, un viraje importante en relación a lo que sería la actitud de la izquierda de aquellos años con el Estado de Israel, teniendo en cuenta de que la mayoría del campo socialista y no solamente comunista del mundo en aquella época de la Guerra Fría, del macartismo, etcétera, veía en la Unión Soviética una vanguardia digna de emular. Sí, Juan Carlos. Es complicado porque en el año 67, cuando la guerra de los 6 días, nadie quería vender armas ya a Israel, a pesar de que fue dificultoso, pero alguien le acabó vendiendo Checoslovaquia en el 48. ¿Quién fue Francia? Francia, porque no veía ninguna otra posibilidad de un conflicto real, porque las armas se pueden vender siempre que hayan sido testadas sobre un conflicto y no sobre un entrenamiento. Pero después de la victoria de esa guerra de los 6 días, nos encontramos con una situación complicada, porque a pesar de esa victoria, o precisamente a causa de esa victoria, incluso los franceses dijeron: usted ahora ya es poderoso,
no solamente venció técnicamente en la crisis de Suez, donde también estuvieron por ahí los franceses y los británicos, sino que ahora, por sí misma, sin la presencia de nadie más, es capaz de vencer. Así que quizás es demasiado poderoso, y en esa teoría del equilibrio, que aunque era más británica, tradicional, respecto de si hay alguien que está muy fuerte, tú te alías con otro para tratar de equilibrar, que es un poco lo que sucedió después de la Primera Guerra Mundial, en la que se pensaba que Francia había salido victoriosa, a pesar de que se convirtió en objeto de la guerra, incluso hasta el final. Se combatió en la zona norte desde París hacia la frontera alemana, y querían, y esto fue parte de ese elemento complicado de los años 20, se acercaron a la Alemania de Weimar para tratar de resucitarla y que fuera ese juicio de equilibrios que había sido el ámbito tradicional británico. En el caso de Israel, en el año 67 sucedió esto, con el paralelo de una guerra que abrió paso en ese momento, a pesar de que no sea conocida ni reconocida, como es la guerra de desgaste, que fue una serie de ataques de frontera en la zona de Sinai, en la que del otro campo, debido a que hubo ese trasvase, en el que en principio los soviéticos habían sido, Andrei Gromyko en el 48 en la ONU fue el que dio el discurso más importante para la creación del Estado de Israel, abandonaron porque, como dijo un representante de Estados Unidos, a ver, aquí ¿quién tiene el petróleo? ¿El petróleo lo tienen los israelíes? No, lo tienen los árabes, así que hay que ser amigo de los árabes, que son la gente de Parné, la que tiene la riqueza aquí. Y por tanto, en el ámbito soviético hizo el cambio, se hicieron amigos de esos regímenes que empezaban a proliferar con el socialismo panárabe, de esa idea de aproximación ideológica, y eso suponía a los judíos matarile y dejarles ahí tirados también. Estados Unidos entró en parte en los años 50 por esa situación de, bueno, vamos a apadrinar a esta gente, pero no tanto como para darles armas. Y en la guerra del 67, no. Pero después del 67, sobre todo después de la caída de los demócratas, ojo, ya sabes que yo soy parte del Partido Demócrata, y lo que es verdad hay que decirlo, con Nixon empezaron una aproximación tímida, y culminó en esa situación que he dicho de tío Enrique, diciendo que déjense atacar e igual después les apoyamos. Con lo cual ahí estaba complicada la cosa. Y después del 73, con la victoria real de Israel en la guerra del perdón de Yom Kippur, el mundo pensó, uy, estos se han pasado una frenada. Mira, están ganando todas las guerras, hay que dejarles de apoyar. Y en ese momento es cuando la izquierda, que había sido en buena medida en Europa occidental, simpatizante del Estado de Israel, empezaron a simpatizar con el otro campo, con los árabes palestinos, y se cambiaron la chaqueta para decir que el antiimperialismo entonces ya empezaba a ser el oponerse al Estado sionista, establecer la idea de que los palestinos requerían un Estado propio, olvidando todo lo que había sucedido hasta ese momento, y olvidando, por ejemplo, la doctrina establecida en Jartum de los tres noes, olvidando que en la resolución de la ONU de la 242 del año 67 fue aceptada por la OLP en 1987, 20 años después, olvidando de todo esto, abjurando del sionismo atávico que habían tenido y cambiando de viraje. Yo creo que fue eso, en el año 74, más o menos, cuando, por lo menos en Europa occidental, ya se salieron del armario y dijeron, viva Palestina libre y todas estas cosas. Gustavo, ¿tú compartes este enfoque cronológico? Sí, yo creo que el enfoque de Mollet tiene la particularidad que él vivió gran parte de esa etapa. Yo, como nací en el año 71, en mi memoria, el antisemitismo es algo totalmente natural, tanto de izquierda como de derecha. ¿Cuál es la diferencia? Que la izquierda nos dice váyanse de Palestina y la derecha es la que nos dice váyanse a Palestina.
Esa es la diferencia entre el antisemitismo de izquierda y derecha, y es el que yo he vivido desde que tengo uso de razón hasta el presente. ¿Cuándo hubo un momento de quiebra en la izquierda? Bueno, seguramente la explicación que dio Juan Carlos es la histórica más acertada. En lo personal, te digo eso, yo lo viví toda la vida. Correcto. Yo creo que hemos hecho una introducción muy buena para llegar al momento de la fundación del Estado de Israel, que era un poco el objetivo de hoy. Si os ha quedado algo por decir, doy un último turno de palabra a cada uno. Por mi parte, no. Por mi parte creo que no. Bien. Salvo que por cada uno de los temas la gente tiene por ahí elementos para poder investigar, conocer, y nada más que eso, que los que tengan interés, que procuren nutrir ese interés cultivándolo con búsqueda de conocimiento. En esa búsqueda de conocimiento podéis incluir el canal de Juan Carlos Pérez, que ha hecho una labor de divulgación bastante importante, y, cómo no, el de Gustavo Beitler. Yo, por mi parte, pues quiero finalizar dándoos las gracias a cada uno. Muchas gracias, Moshe, por estar aquí. Gracias a ti por esta tan amable convocatoria, y yo creo que cada uno de los temas tocados en este evento, en este tan grato encuentro, digamos, es solamente como un aperitivo, una posibilidad de apertura para nuevos debates, teniendo en cuenta de que se trata no solamente de hechos históricos, sino de algo muy reciente y muy inmediato por la guerra que en este momento estamos viviendo en nuestra región. Una vez más, Juan Carlos, muchas gracias. Un placer. Y finalmente, Gustavo, también muchas gracias por tu presencia. Como siempre te digo, Xavier, gracias a vos y gracias por permitirme compartir este momento contigo y con Moshe y Juan Carlos. Muy bien, pues los que hayáis llegado hasta aquí, si os ha gustado este vídeo, pues ya sabéis, comentad, compartid, darle a me gusta o suscribiros. Venga, un saludo y nos vemos en el próximo. Hasta la